la última clase de neuroanatomía. Buenas noches. Supongo que estoy un poco triste porque es la última clase. Si están muy tristes, no se preocupen, el próximo ciclo lo pueden llevar nuevamente. Tranquilos. Vamos a hablar entonces acerca de sistematización sensitivo-sensorial. Por favor, desconectemos los celulares, algo que quieran hacer una grabación. Alumnos que quieran chatear, whatsappear, que por favor se retiran y lo hacen, ¿ok? Vamos a hablar sobre la categoría de la sensibilidad. En general, la sensibilidad puede dividirse en dos formas general. Una sensibilidad consciente, porque esta llega hasta la corteza cerebral, y una sensibilidad inconsciente que no llega hasta este punto. Por ejemplo, muchas de las actividades que realizamos llegan hasta el cerebelo y allí quedan. La consciente puede ser de dos tipos, una sensibilidad exteroceptiva o una sensibilidad propioceptiva. La primera de ellas, exteroceptiva, es porque viene de estímulos que están fuera de nuestro cuerpo, y propioceptiva viene desde el interior de uno. En la inconsciente tenemos de dos tipos. Una que es visceroceptiva, que viene desde los órganos internos, y también tenemos propioceptiva. Es decir, ya estamos viendo cómo la sensibilidad propioceptiva puede ser consciente o inconsciente. Sensibilidad propioceptiva consciente es aquella sensibilidad del tacto, propiocepción, posición de los miembros en el espacio y que llegan a la corteza cerebral. Y la otra, la propioceptiva inconsciente, es aquella sensibilidad sinestésica que llega solamente hasta nivel cerebeloso. El primero de ellos, la sensibilidad estereoceptiva, puede ser por recepción a nivel de telereceptores o somatoreceptores. Telereceptores porque vienen de estímulos a distancia y no entran en contacto físico con los receptores corporales. En cambio, los somatoreceptores sí, hay un contacto físico y una deformación. En el primero de ellos tenemos lo que es la retina y la cóclea. La retina para la visión y la cóclea para la audición. Dentro de los somatoreceptores tenemos nociceptores alfa, A, delta y C, y una serie de otros corpúsculos como Meissner, Merkel, Pacini, Ruffini, que están distribuidos en diferentes partes de nuestra piel y en el cual van a sufrir una deformación, una activación por el contacto físico con el medio externo. La sensibilidad propioceptiva viene desde los usos musculares, órganos tendinosos de Golgi y receptores articulares, tanto para la sensibilidad consciente como inconsciente. Pero aparte de ello, que viene desde la región osteomuscular, la propiocepción también se refiere a lo que son la ámpula, la mácula y ámpula, mácula, los conductos semicirculares del laberinto membranoso en el oído interno, que viene también de una serie de cambios por la posición de la cabeza, pero esto es secundario finalmente a un estímulo interno, como lo estamos viendo acá. La viscerocepción está dado fundamentalmente por nociceptores de tipo C. Vemos pues que los nociceptores C pueden servir para viscerocepción o pueden servir para somatosensación. Es decir, el mismo tipo de receptor puede tener funciones diferentes. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar con sistematización sensitiva. Desde este punto de vista vamos a observar que el sistema somatosensorial se divide en dos grandes partes y están dibujados acá, pintados en un color rojo y un color azul. El primero tenemos el subsistema mecanosensitivo que hemos mencionado, y el otro sistema es rojo,
y el otro sistema en azul es el subsistema termoalgésico. El subsistema mecanosensitivo es para la sensibilidad propositiva consciente y para la sensibilidad táctil epicrítica. Y en cambio, el subsistema termoalgésico es la sensibilidad termoalgésica, como bien su nombre lo dice, y el táctil protopático. Epicrítico es discriminativo, protopático no es discriminativo, es mucho más grosero. El primero de ellos ya lo hemos revisado tanto en tronco cerebral como en médula espinal. Es el denominado dado por la vía cordonal posterior lemnisco medio, eso ya lo hemos visto. Y el segundo lo hemos visto también como la vía cordonal lateral lemnisco espinal. ¿Okay? Estamos haciendo más o menos un recordario de lo que hemos hecho hasta ahora. Bien, empecemos con el subsistema mecanosensitivo. Aquí vamos a tener dos tipos. A ver, es esa niña linda que está ahí. Tú. ¿Vas a prestar atención o vas a whatsappear? Ya, no me palabres, por favor, presta atención. Deja de manipular eso. Presta atención. El ser humano puede estar atento a una sola cosa cognitiva consciente. Una, no dos, ni tres, ni cuatro. ¿Okay? Por esa razón, cuando se maneja, se impide. No deberíamos de hablar por teléfono, pero todo el mundo lo hace. Subsistema mecanosensitivo tiene dos tipos de receptores: mecanorreceptores táctil epicríticos y mecanorreceptores propioceptivos. El primero de ellos está relacionado con esta serie de órganos sensitivos, sensoriales, sensitivos especiales encapsulados y que van a descargar su potencial de acción de acuerdo a la deformación física por el contacto físico que se tiene. Aquí podemos apreciar cómo tenemos, por ejemplo, el corpúsculo de Meissner a nivel de la epidermis y tenemos el corpúsculo de Merkel a nivel de la epidermis, que están por debajo de las crestas dérmicas, justamente. En estos niveles se localizan ellos, y los otros dos, el corpúsculo de Pacini se localiza a nivel de la dermis, al igual que el corpúsculo de Ruffini. En textos antiguos hablaban de que era sensibilidad para el calor, lo cual no es cierto. Aquí estamos viendo cada uno de ellos, corpúsculo de Meissner, Pacini, Merkel, Ruffini, y aquí vamos a ver dónde se localiza más o menos la característica, la función que tiene y la velocidad de adaptación y el porcentaje que tiene en cada una de las partes de la mano. Esto se lo dejo para que ustedes lo lean. Sería ocioso estar leer lo que ya está escrito. Pero vean ustedes cómo tienen funciones diferentes. ¿Okay? En general, las fibras nerviosas tienen una forma de clasificar. Los científicos se han puesto de acuerdo en ponerle una nomenclatura que puede gustarnos o no, pero hay que hacerles caso. Las fibras aferentes cutáneas han sido clasificadas como A, B o C, y de tal manera que el grosor y la velocidad va en relación a ellos. Las A son las más gruesas y más rápidas, la B las más o menos un poquito más lentas, y la C más delgada y más lenta, pero las tres obviamente son mielinizadas. Aquí tenemos la A, se clasifica en A alfa, A beta y A delta. Lo interesante es de que todos estos corpúsculos utilizan las fibras A beta. ¿Okay? Todos ellos son fibras A beta. Una parte importante de la sensibilidad epicrítica está relacionada con la capacidad de poder distinguir dos puntos en el espacio aplicados en simultáneo. Y aquí podemos ver esta discriminación en dos puntos, con unos aparatejos sumamente simples. De tal manera que se puede ampliar esto. Entonces podemos ver cómo la máxima discriminación de dos puntos en el espacio se encuentra al nivel de los dedos de la mano. Un poquito mayor, una mayor separación en las palmas
y en fin, una serie de sitios en los cuales hay otros que pues tienen mucho menor, digamos, umbral de discriminación. Entonces, si queremos estimular a alguien, pues hay que hacerlo desde el punto de vista neurofisiológico, pues. No pierdan el tiempo pues, con los pectorales, glúteos, no pierdan tiempo en eso. La mayor sensibilidad está a nivel de los dedos, de la yema de los dedos, ojo. Así que ya saben, queremos hacer una muy buena estimulación, tiene que ser en donde los 2 puntos, discriminación de 2 puntos es el máximo. Que estamos hablando en los dedos de la mano. Aquel que hace en otro sitio porque no sabe neurofisiología. Y la otra, esto está en relación con la densidad de los mecanorreceptores. Hay mayor cantidad de receptores en esta zona. Y la otra cuestión son los denominados campos receptivos, es decir, el campo receptivo se refiere a la distribución cutánea en el espacio de una neurona sensitiva, que como sabemos se encuentra en el ángulo de la raíz posterior. Entonces esto también está en relación con los campos receptivos. Otra parte importante de aplicación clínica universal es el estudio de los dermatomas. Aquí es suficiente con que se acuerden con las claves y con esto se distribuye todo. D4 o T4 a nivel de las areolas mamarias, tanto de los caballeros como de las damas. D10 o T10 a nivel de la cicatriz umbilical. Tenemos L5 para el quinto digamos, la parte externa, la quinta dedo del pie, y tenemos S2, S4 a nivel perineal, caballeros y damas. Entonces con estos 4 puntos más o menos podemos distribuir. Esto es importante porque podemos llegar a determinar una altura de una lesión de la médula espinal. Obviamente esto también tiene ciertas peculiaridades. Hay superposición de solapamiento de un dermatoma con el otro. Esto se da a nivel propioceptivo y esto se da también a nivel táctil epicrítico, porque la pérdida de una raíz a veces no se traduce con una pérdida de la sensibilidad. Sin embargo, desde el punto de vista neurofisiológico, el solapamiento es menor con la nocicepción, de tal manera que si un buen médico quiere examinar adecuadamente los dermatomas, no lo va a hacer con un algodón, tiene que hacer con una aguja de punta roma para estimular los nociceptores. Este solapamiento es menor, de tal manera que es mucho más preciso hacer el estudio clínico por dermatoma con una aguja de punta roma que con un algodón. Y esto también es válido para la propiocepción. El otro es los receptores mecanorreceptores propioceptivos que nos permiten realizar una serie de acciones sin prestar mucha atención. Por ejemplo, yo cierro mis ojos, le estoy conversando y camino así de esta manera tan elegante, vean ustedes, y no me caigo. ¿Por qué no me caigo? Porque los propios sectores actúan, ¿ok? Entonces, también existe una clasificación, así como hay clasificación de las fibras sensitivas a nivel de la piel, también hay clasificación de las fibras nerviosas propioceptivas. Fibras aferentes cutáneas las clasifican como A, B y C. Igual que el anterior, ya lo hemos visto, pero para las fibras propioceptivas también hay una clasificación. Se clasifican no en A, B, C, sino en 1, 2, 3 y 4 con números romanos, y alguno de ellos se subclasifica en A y B. De esta manera que la expresión ABC es para a nivel de la piel y 1, 2, 3, 4 es para nivel propioceptivo. Aquí vamos a ver lo que son el más importante, es el uso muscular. Ya algo habíamos adelantado en una clase previa, pero aquí podemos avanzar un poco más en el sentido de que dentro de los usos musculares que están en el interior de un músculo
estriado o con fibras denominadas extrafusales. Este uso muscular también tiene fibras musculares, pero como están dentro de este uso, se llaman fibras intrafusales. Y vamos a tener de dos tipos. Algunas fibras musculares que tienen un conglomerado de núcleos en la parte central, formando como una bolsa, de ahí su nombre de fibra en bolsa nuclear. Pero también tenemos otro tipo de fibra cuyos núcleos están distribuidos un poco más longitudinalmente, por lo que se llama fibra en cadena nuclear. En total son un promedio de 6 a 8 y las fibras de bolsa nuclear puede ser de 1 a 2 y el resto son de fibra en cadena nuclear. También hablamos en la clase previa acerca de la terminación sensitiva y hablamos que era la terminación sensitiva de tipo 1A. Este tipo 1A va a ingresar y va a distribuirse en la parte central de ambos tipos de fibras intrafusales, de tal manera que cuando el músculo se estira, una elongación, entonces se estira todo el uso y el volumen de estas fibras intrafusales disminuye y esto hace que se estimule la fibra de tipo 1A. Pero también existe para ambos tipos de fibras, como lo dijimos. Pero también existe la fibra de tipo 2, este es un extra que le estamos dando en esta clase, y que van específicamente a las fibras de cadena nuclear. Ahora bien, en parte ya habíamos revisado cómo estos dos tipos de fibras aferentes del uso muscular van a ir a realizar toda la cantidad de reflejos que ya lo habíamos revisado a grandes rasgos en la clase de sistematización motora. A mayor necesidad de precisión en la contracción del músculo, por ejemplo, la máxima precisión se requiere para los músculos oculares. Aquí el desplazamiento puede ser de grado en grado y en cualquier dirección, y esto implica pues una fineza, y esta fineza se logra gracias a un mayor número de usos musculares. ¿Okay? El otro órgano interesante que hemos mencionado es el órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi ya fue descrito, recordar nomás que la fibra aferente es del tipo, en este caso, 1B. Y en el primero, si bien era sensible el uso muscular para la longitud del músculo, el órgano tendinoso de Golgi es sensible para la tensión muscular. Y aquí lo vemos, la distribución de cada uno y la velocidad de adaptación. Y ahí vemos las vías centrales de vehiculización de esta información. El tercer tipo es el receptores articulares, es el menos estudiado. No he encontrado una imagen para podérselos poner. No está muy claro qué tipo de fibra sensitiva es la que lleva la información, pero es para la función de posición articular con una velocidad de adaptación rápida. Bien, vamos a hablar ahora de la vía central del sistema propositivo táctil epicrítico, que ya más o menos lo habíamos adelantado en la clase de médula y la clase de tronco cerebral. Estas son las terminaciones a nivel de la piel y estas a nivel del sistema osteomuscular. Están distribuidos tanto a nivel del cuerpo y a nivel de la cara. En el primero de ellos, vehiculizados, la neurona número 1 para ambas vías, el propositivo y táctil epicrítico en el ganglio de la raíz posterior, ingresa la información por el tracto de Lissauer, asciende, desciende unas cuantas
segmentos, hace contacto con el asta posterior de la médula espinal con fines de reflejos y regulación de la sensibilidad, pero la mayoría ingresa por la parte medial para ascender por el cordón posterior, la mayoría. Y por aquí van ascendiendo topográficamente por el fascículo delgado de la parte inferior del tórax y de las piernas, que está medialmente, y lateralmente el fascículo cuneiforme para la parte superior del tórax y los brazos y la parte del cuello, y ahí asciende hasta la neurona número 2 a nivel del tercio inferior del bulbo raquídeo, en los núcleos de Gol y de Burdas respectivamente. Va a sufrir después sus axones una decusación, forma las fibras arciformes internas, se decusa y sube como tracto del menisco lateral. En las primeras segmentos es una distribución antero-posterior somatotópica, como para los pies en la parte delantera y los brazos en la parte posterior. Conforme asciende en el tronco, protuberancia y mesencéfalo, se va lateralizando, de tal manera que los pies quedan para afuera y la parte de los brazos hacia la parte medial. En su recorrido hasta la neurona 3, que está en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, y desde ahí hasta la corteza cerebral. Esta es la vía de lo que es la médula en la parte del cuerpo, pero a nivel de la cara, igual ambos tipos de sensibilidades llegan. Lo que hay que recordar acá, me encontré un esquema mejor que este, pero se los corrijo ahora. La parte táctil epicrítica, la primera neurona se encuentra en el ganglio de Gaza. ¿Ok? Eso es claro. Pero para la parte proprioceptiva, la primera neurona, y lo pongo en color diferente, se encuentra en el núcleo mesencefálico del trigémino. Como les mencioné, cuando hice el tronco cerebral, por una razón no muy clara, ojalá que algún día encuentre alguna explicación, en lugar de estar en el ganglio de Gasser, está dentro, está en la parte interna, a nivel mesencefálico. Ahí está la neurona número 1 para la propiocepción. Tanto uno como el otro tiene sus prolongaciones y van a irse a la neurona número 2, que se encuentra en el núcleo trigeminal principal, a nivel, en este nivel acá. Okay, núcleo trigeminal principal, neurona número 2, sufre una decusación y va a ascender por el denominado lemnisco trigeminal, y asciende hasta la neurona número 3, que se encuentra en el núcleo ventral posterior del tálamo, y de ahí a la corteza cerebral. Bien, pero este era el primer subsistema. El segundo subsistema es el termoalgésico, y aquí con esta Cristo en prisión de Goninger podemos definir el dolor como una sensación compleja que implica una sensación compleja que implica una sensación de daño tisular, ya sea potencial o real, y una respuesta cognitiva afectiva a esta sensación. Así que si yo les pregunto en el examen, un paciente que está anestesiado y le hago un corte en la piel, ¿siente dolor? Si ustedes me dicen que sí, les corto el cuello. Porque tiene que haber una respuesta cognitiva afectiva. Ese sujeto no le duele nada, porque está inconsciente, aunque toda la estimulación y todas las vías nociceptivas funcionen. Tiene que ser complejo, completo. Y aquí tenemos que el sistema termoalgésico tiene 4 componentes: una transducción a nivel del nociceptor, un estímulo que tiene que ser, digamos, intenso para desencadenar la despolarización, una transmisión que es de tipo centrípeta y ascendente, una modulación en el cual de alguna manera la parte del sistema nervioso central puede controlar las fibras aferentes y hacer de que el dolor disminuya. Y esto explica por qué razón cuando estamos en un partido de fútbol y nos patean la pierna, seguimos jugando, termina el encuentro y nos empieza a doler y vemos que está sangrando y todo, no nos damos cuenta.
¿Por qué? Porque el sistema antinociceptivo modulador impidió que el dolor se haga consciente. Y finalmente la percepción, en el cual la transducción, la transmisión y la modulación interactúan con la parte cognitiva y emocional del paciente para dar esa experiencia emocional tan subjetiva que se llama dolor. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. La transducción está dado por estas terminaciones nerviosas libres llamadas nociceptores. No es tan sencillo, podemos hablar media hora de los nociceptores, son receptores sumamente complejos, con una función mixta. Solamente recordar que existen diferentes tipos, A, delta, C, pero tenemos nociceptores mecanosensibles, mecanotérmicos, polimodales y silentes. Silentes significa que tenemos el nociceptor, neurona número 1, neurona número 2, neurona número 3 hasta la corteza, pero que no funcionan, están ahí. Solamente se vuelven activos cuando a nivel periférico hay un proceso inflamatorio y duele y empieza a doler en sí. De esta manera que hay unidades silentes completas. A nivel de las vísceras tenemos los nociceptores polimodales de tipo C, pero que la función cambia. Por ejemplo, mientras a nivel de la piel el pinchazo, la quemazón, el golpe causa el dolor, la despolarización, de manera totalmente consciente con una anestesia local uno puede tener las vísceras encima de la mesa y estando despierto el doctor le puede agarrar, le puede cortar la víscera, le puede quemar la víscera, le puede chancar la víscera y uno no siente nada, porque la víscera, ese tipo de nociceptor de la víscera no responde así, responde de acuerdo al órgano. Por ejemplo, si es a nivel del corazón será la isquemia, la falta de oxígeno la que estimula el nociceptor. Si es a nivel bronquial será la polución, la alteración de la temperatura, algo mecánico que lo estimule. Si es a nivel visceral es la distensión de la víscera. Podemos poner un balón un tubo a nivel intraesofágico. Distendemos un poquito y apenas empieza a causar este balón un poquito de presión, se siente un dolor intenso, insoportable. Dejamos de insuflarlo y el dolor desaparece y el esófago está indemne. Entonces depende del tipo de estímulo, hay cambio de acuerdo al órgano. A nivel del aparato urinario será la irritación, la distensión también, ¿ok? Entonces, tanto a nivel visceral como a nivel cutáneo y osteomuscular, los nociceptores se distribuyen, pero todos tienen su neurona número 1 en el asta posterior de la médula espinal. De ahí ingresa con el componente no medial del táctil epicrítico y propositivo, sino a nivel lateral. Va a ingresar y va a contactarse con el asta posterior de la médula espinal. ¿Ok? Los nociceptores a nivel de la piel son de dos tipos, A delta y de tipo C. El A delta, filogenéticamente más reciente, es mielinizado, y el C, un poquito más primitivo, no mielinizado. Cuando se estimula un corte, un golpe, el primer dolor intenso y muy localizador está dado por las fibras A delta y después ya calma. Sin embargo, la fibra C empieza más lento, pero continúa y queda el dolor remanente posteriormente al golpe y todo, está dado por la fibra C. Experimentalmente se ha hecho anulando uno u otro y se ha visto cómo responden, ¿no? Pero el nociceptor no solamente es un órgano, digamos, simple, sino es complejo, porque el mismo nociceptor puede no solamente tener funciones aferentes, o sea, centrípetas, sino también puede secretar, ellos mismos producir sustancia P
péptido relacionado al gen de la calcitonina, ocasionando una vasodilatación y extravasación de mediadores químicos, es decir, ya es una inflamación neurogénica a nivel periférico. ¿Okay? Este nociceptor es mucho más complejo. En la segunda parte es la transmisión. La transmisión ya se lleva a cabo porque ya la vehiculización de la información llega por el ganglio posterior de la médula espinal. El axón eferente ingresa al asta posterior de la médula espinal y ahí se lleva a cabo una serie de procesamientos. En general, en esta primera parte describiremos que la mayoría de estas fibras, de estas neurona 2 se encuentra en la lámina 1, 3, 4, 5, pero muy preferentemente en la lámina 1 y 2. En la lámina 1 tenemos la célula nociceptiva específica, porque va a recibir fibras nociceptivas específicamente del dolor y conlleva su axón a formar más o menos el 25% de las fibras espinotalámicas. En cambio, en la lámina 5 es una célula denominada de rango dinámico amplio. ¿Por qué? Porque recibe información nociceptiva y también fibras no nociceptivas. Mientras que la primera nociceptiva específica puede localizar el dolor en diferentes partes del cuerpo claramente. La de rango dinámico amplio trabaja a frecuencia modulada, de tal manera que cuando los estímulos nociceptivos son intensos, un gran corte, un gran golpe, entonces ellas van a trabajar desencadenando trenes de potenciales de acción a una frecuencia muy alta. Y si el estímulo nociceptivo no es muy fuerte, sus trenes de potenciales de acción van a ser un poco más espaciados. El sistema nervioso central interpreta entonces esta información. Trenes con alta frecuencia es un dolor intenso, y lo interpreta así, un dolor intenso. Y los trenes con poca frecuencia es un dolor poco intenso. Entonces, el sistema nervioso central tiene esta capacidad, pero esto lo da desde la médula espinal, rango dinámico amplio. No se olvide que trabaja a frecuencia modulada. Después vamos a ir viendo esto. Entonces, una vez que ya se realiza esto, vamos a ver que el sistema termoalgésico espinotalámico, la neurona número 2, lámina 1 y 5 principalmente, forman los axones que se van a ascender por el cordón lateral hasta, en el caso del cuerpo, cuello, brazos, piernas, tronco, a nivel del núcleo ventral posterior lateral del tálamo y de ahí a la corteza cerebral. En cambio, a nivel trigeminal, sistema termoalgésico trigeminal, la neurona número 1 sí se encuentra en el nivel del ganglio, el ganglio de Gasser, y de ahí el axón eferente va a ingresar hacia lo que es el núcleo trigeminal espinal, que es el núcleo de segundo orden relacionado con la termoalgesia específicamente. Y que hace las veces del asta posterior de la médula espinal, inclusive este núcleo se prolonga con este último. Una vez que se hace el procesamiento de la información, cruza la línea media y asciende por el denominado lemnisco trigeminal y va a ascender hasta la neurona número 3 en el núcleo ventral posterior medial del tálamo y de ahí a la corteza cerebral, ¿ok? De la cara. Y aquí del cuerpo, si en caso no quedó claro. Bien, pero también tenemos un sistema termoalgésico coronal posterior, que es filogenéticamente más antiguo. Está relacionado con la parte visceral fundamentalmente. Todo igual, primera neurona, ganglio de la raíz posterior, no tienen pierde. Si les pregunto dónde está la neurona número 1 y me ponen en otro sitio, yo les corto el cuello y yo hago lo posible para que lleven el curso nuevamente. Porque la verdad, todas están ahí, o sea, no hay forma de que pierdan. No hay manera. En este caso, la neurona número 2 se encuentra en la lámina 10 y de aquí asciende por el cordón posterior.
es el sistema termoalgésico coronal posterior de tipo visceral, fundamentalmente. Y inclusive se han hecho experimentalmente algunas cirugías para poder aquí controlar el dolor visceral, ¿no? Y van a la tercera neurona, finalmente ascienden hasta el nivel del núcleo ventral posterior del tálamo. Pero también tenemos un sistema bastante antiguo, primitivo, que es la vía afectivo motivacional del dolor. Esto ya lo revisamos en la clase de médula espinal. Y esto se refiere al tracto espino reticular, que es lo que le denominamos como el palio espino talámico de la clase previa. Y tiene que ver con aferencias multisinápticas y da la cualidad de esto, da el componente afectivo motivacional del dolor. Las áreas corticales relacionadas con el dolor son múltiples. En realidad no solamente se queda en el área 1, 2, 3 para un procesamiento primario, en el área primaria de la sensibilidad, sino también en el área 5 y 7, áreas somatosensitivas secundarias, sino que además el dolor se procesa en otros sitios. En este experimento a voluntarios sanos se les estimuló dolorosamente una mano, y por resonancia magnética funcional se vio lo que se activaba. Se activaba componentes no nada sorprendentes como las áreas somatosensitivas, pero vean ustedes, también se activaba lo que es el cingulón anterior, que hemos visto que está relacionado con la parte emocional, parte afectiva, pero también se activaban situaciones como el área motora suplementaria, que hemos visto que era el área premotora 6-8, la parte medial, que respondía ante la planificación de estímulos internos, porque el dolor es acá y es interno, es decir, con la planificación de poder separar la mano del estímulo. Inclusive se activaba también el núcleo lenticular y la ínsula RL. Como ven, son múltiples áreas cerebrales y el tálamo óptico, claro, que se activan con el estímulo doloroso. El siguiente punto es la modulación, el sistema denominado antinociceptivo. El núcleo central, principal, es la formación reticular para el núcleo magno núcleo reticular del bulbo, el cual va a ser el centro pivotal que recibe aferencias de múltiples sitios, como la sustancia gris periacueductal y otros puntos más. Desde aquí se procesa la información y desde aquí vías serotoninérgicas descendentes van a ir por el tracto de Elisauer, que lo vimos en la clase de médula espinal, y desde ahí ingresa al asta posterior de la médula espinal a nivel de la lámina 2 que hemos visto, y en este punto ejerce su acción moduladora. Acá tenemos esto acá, la región rostral ventromedial del bulbo, que es esto mismo. Acá tenemos aferencias que llegan de la sustancia gris periacueductal, periventricular, de la corteza y de otros sitios. Lo interesante es de que en esta región rostral ventromedial del bulbo hay dos tipos de células, neuronas on y neuronas off. Si las neuronas on son las que actúan, entonces van a facilitar la vehiculización de la vía espinotalámica, es decir, se siente dolor. Pero si son las células off las que se activan, entonces por vías serotoninérgicas van a llegar acá a nivel del núcleo trigeminal espinal y el asta posterior de la médula espinal para inhibir la nocicepción. Es decir, podemos causar analgesia interna.
y esto se lleva a cabo gracias a las células que están aquí, de la lámina 2. Tenemos las células centrales de Cajal, que son inhibitorias fundamentalmente, y las células laterales de Cajal. Ellas reciben aferencias suprasegmentarias, ya le hemos dicho de dónde, y dependiendo del grado y el estado funcional va a facilitar la vehiculización de la vía nociceptiva o va a inhibir. El punto clave es acá, ¿ok? Con las células centrales de Cajal, que son células, digamos, interneuronas inhibidoras. Y esto explica por qué razón muchas veces podemos tener una analgesia gracias a estimulación, digamos, de tipo cognitiva. Aparentemente todo este sistema se llega a controlar hasta voluntariamente. En países como la India y qué sé yo, hay mucho tipo de enseñanza de esto y son sujetos que controlan su dolor. En esta zona es donde destacó la teoría de compuerta de Merz y Bohr. Antes de ellos esto no se entendía nada, pero Merz y Bohr describieron una hipótesis que mereció un premio Nobel en sí. En este nivel se encuentra una interneurona inhibidora, de esta manera que estimulando fibras a alfa y a beta, que son fibras sensitivas no nociceptivas, podemos estimular esta interneurona inhibidora y ella inhibir la neurona de producción 1 nociceptiva específica de rango dinámico amplio para causar una analgesia. Y esto explica por qué razón, después de un golpe, si nosotros nos frotamos la piel, el dolor calma. ¿Por qué calma el dolor? Si el golpe se encuentra ahí, calma porque estamos estimulando las fibras A alfa y A beta, y ellas estimulan la interneurona inhibidora y hace de que el dolor baje, ¿okay? Y este es el mismo mecanismo por el cual actúa el TENS, actúa la acupuntura. Y estas son interneuronas de tipo encefalinérgicas, de tal manera que son interneuronas opioides. Y se ha demostrado que poniéndole naloxona, o sea, un bloqueador de receptor, de este tipo de receptor, la acupuntura no sirve para nada. Así de fácil. ¿Por qué? Porque actúa en este nivel, ¿ok? Todo este sistema se puede complicar un poco más. Acá, pero en esencia es exactamente igual. Aquí podemos observar las vías descendentes y aquí el área, estamos revisando lo que es el área dorsolateral tegmento ponto mesencefálico. Uno de los núcleos más importantes es el locus ceruleus, con influencias noradrenérgicas y que pueden actuar en esta región tan importante, que es la región rostral ventromedial del bulbo. Y esto explica por qué razón algunos analgésicos actúan. Los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, cuando se descubrió su acción, se descubrió que era antidepresivo. Sin embargo, tiene acciones analgésicas muy importantes. El antidepresivo tricíclico inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, o sea que actúa acá. Es decir, en las vías descendentes serotoninérgicas actúa este nivel, proporcionando mayor cantidad de serotonina y una acción inhibidora analgésica. Pero también actúa acá, porque el locus cerúleo se comunica con esta región, la región rostral ventromedial del bulbo, haciendo que mayor cantidad de adrenalina se encuentre y actúe. De esta manera causa analgesia porque se estimula esta región y estimula la analgesia. De tal manera que si inicialmente los antidepresivos tricíclicos hubieran sido descubiertos para el dolor, no se hubieran clasificado como un antidepresivo, sino como un fármaco analgésico. ¿Okay? Por eso los antidepresivos tricíclicos y otros tantos se utilizan mucho para dolor neuropático. Pero es importante que el estudiante sepa esto.
No son como los farmacéuticos que no saben pero ni leer ni escribir con ajustes y le van a los farmacéuticos, le duele, tome esta pastita, ya doctorcito, gracias. El médico tiene que saber los fundamentos de su terapéutica. Okay. Aquí hablamos de locus ceruleus y todo, ¿no? Y aquí núcleo magno, son conjuntos tocan, núcleo magno de Raffi y en fin, ¿ok? Bien. Los componentes talámicos de los subsistemas mecanosensitivo y termorgésico ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto en la clase número 2 del diencéfalo. Eso también ya es algo conocido. También es conocido la distribución y la parte nociceptiva está dado para la parte posterior de estos dos núcleos respectivos, para lo que es la parte del cuerpo y la parte de la cara, ¿ok? Bien. La corteza somatosensitiva primaria, los sistemas mecanosensitivo y termorgésico, al igual que la parte de los músculos motor, también existe un homúnculo sensitivo, ¿ok? Con la distribución que estamos viendo acá. Y a nivel central podemos ver cómo se distribuyen en capa 3A, 3B, 1 y 2. Tenemos una corteza somatosensitiva primaria y también una corteza somatosensitiva secundaria o de asociación, dado por las fibras áreas 5 y 7. Acá llega la información y aquí se puede localizar el estímulo en qué parte del cuerpo y la intensidad. En cambio, en el área 5 y 7 ya hay una interpretación para el reconocimiento diferencial de las cosas con la mano, 2 puntos en el espacio y una serie de funciones cognitivas mucho más importantes. Para recordar nomás que la vía piramidal, los componentes de la vía piramidal que viene del lóbulo parietal, su diana no es el asta anterior de la médula espinal, sino el asta posterior de la médula. No he encontrado un esquema que me lo represente, pero esto viene hasta el asta posterior de la médula espinal para modular las aferencias. Terminamos acá la primera parte. Vamos a hablar ahora de lo que es la sistematización sensorial. En la sistematización sensorial tenemos sistema visual, sistema auditivo, sistema vestibular, olfativo y gustativo. Y el táctil ya lo hemos visto, pero vamos a hablar solamente de los 3 primeros porque estos 2 ya fueron más o menos a grandes rasgos vistos anteriormente. Sistematización sensorial, sistema visual. Sistema visual es muy complejo y basta con una mirada para poder determinar la distancia, el color, el tamaño, la textura, es decir, una serie de funciones importantes. Podemos en los objetos en desplazamiento podemos ver aproximadamente la velocidad y la dirección. Podemos visualizar, visiones desde una luz tan tenue como la luz de las estrellas o tan intensa como el sol mismo, ¿okay? La retina en sí se encuentra en la cavidad del ojo y no viene a ser sino una prolongación central, una prolongación periférica del prosencéfalo. De esta manera que no sorprende de que sea el único sitio donde el clínico pueda mirar el cerebro directamente. ¿Okay? Esto a nivel más periférico se encuentran los denominados conos y bastones, que son las células fotosensibles. Se calcula que hay 90 millones de bastones y un 4.5 millones de conos. En general los bastones tienen una poca resolución espacial pero una gran sensibilidad a la luz. Lo contrario sucede con los conos. Y la transducción, por ejemplo, es tan sensible esto que los bastones basta con un fotón de luz para que pueda, descargar. En cambio, los conos requieren mayor cantidad de fotones para poder descargar.
Por esta razón es que necesitamos una buena iluminación para poder ver con claridad. Me refiero a la resolución. Y adaptación al destello también cambia entre uno y otro. Acá vamos a representar esto mismo y cómo podemos distribuir las funciones de los conos y los bastones. A mayor intensidad de la luz, los conos se activan. A menor intensidad de la luz, los conos se desactivan y se van activando los bastones. Y la visión de bastones es la visión escotópica, es decir, es una visión blanco y negro, más o menos de sombras. Eso es cuando estamos en la oscuridad. En cambio, a mayor iluminación se activan los conos y va a haber una visión fotópica con alta resolución y con colores. Y va a haber un intermedio en el cual ambos más o menos funcionan, la visión mesotópica. Los circuitos neurales que se encuentran comprometidos lo estamos viendo acá. La primera capa es la capa de fotorreceptores, conos y bastones, pero la vía neural empieza en la neurona número 1, la célula bipolar, y la neurona número 2, la célula ganglionar. Ambas se encuentran a nivel de la retina. El axón de la célula ganglionar va a formar el nervio óptico. Entonces, ¿cómo se realiza el procesamiento? Por ejemplo, cuando se estimulan múltiples células de los conos, estas van a ir a unas pocas células bipolares especializadas de los bastones. Estos son bastones. Y va a ir a una sola célula ganglionar especializada. Es decir, como podemos ver acá, existe una digamos, conjunción para poder captar la mayor cantidad de luz disponible. Por esa razón, en la oscuridad, los bastones funcionan mucho más para una visión escotópica. En cambio, cuando hablamos del otro tipo de visión, es prácticamente un cono con una célula bipolar de los conos y una célula ganglionar enana. Es decir, es una transmisión lineal de alta resolución, ya denominada visión fotópica. ¿Okay? Las células macrinas funcionan aquí para poder, en el caso de una buena visión, inhibir las células alrededor y focalizar adecuadamente el estímulo. La distribución de los conos y los bastones no es igual en toda nuestra retina. Ya vimos las cantidades relativas. La fobia, por ejemplo, que es una zona central de la retina, tiene apenas 1.2 milímetros. Dentro del mismo tenemos una zona que se llama la foveola, que apenas tiene 300 micrómetros. Y en estos 300 micrómetros hay una excavación fisiológica que permite que los fotones de luz pasen sin mayor dificultad hacia esta capa que está llena, prácticamente apretujada de conos. La mayor cantidad de conos se concentra ahí. Esto explica por qué razón la visión verdadera, la visión de resolución y la visión de colores se concentra en un campo sumamente estrecho. De 180 grados de visión que uno tiene, la visión de resolución y de colores es apenas de 6 grados. 6 grados, fundamentalmente, el resto es menos. Esto hace pues de que lo que nosotros vemos así, en realidad no lo vemos así. Esto es un artilugio cerebral. Cuando uno enfoca la vista hacia un punto,
podemos, por ejemplo, tratar de mirarle la sonrisa a este señor y lo que vemos es esto. El resto se ve así, normalmente, sino que no nos damos cuenta. Si levantamos la mirada y queremos mirarle uno de los ojos, lo vamos a ver así. El resto se ve de la otra manera. Y podemos hacer un experimento. A ver, por favor, les invito a todos los que están acá, los que no están en sueño aún, por favor vean lo que está escrito, las líneas que tienen ahí. Vean allí y van a tratar de enfocar la vista en una sola letra. Enfoquen la vista en una sola letra. Y sin mover los ojos, traten de leer la letra, la palabra que está arriba, abajo, a los costados o un poquito más lejos, sin mirar la vista de una sola palabra. ¿Se puede leer? ¿Se puede leer? Es imposible porque lo vemos así. El resto se ve así. Entonces este campo visual es de 6 grados, es mínimo. El problema de los conos es de que son muy sensibles a la luz, de esta manera de que antiguamente, por ejemplo, los ancianos se quejaban de degeneración macular. Esta degeneración macular propia de viejos actualmente ya se está viendo en más jóvenes. Ya no requieren 80, 75 años, 90 años, no. Actualmente ya hay sujetos de 40, 45 años que están teniendo degeneración macular. Esto es debido a la exposición de alta intensidad de radiación. Los smartphones, las pantallas con mucho brillo, hace de que estas células se degeneren. Entonces la idea es bajarle un poquito el brillo, que no esté tan intenso, y cuando lean, no lean en un fondo oscuro, porque es contraste muy fuerte. Traten de prender la luz y leer. Lo peor que pueden hacer es estar en cama, todo oscuro, con su smartphone a alta intensidad. Eso es un camino seguro a que se queden ciegos, ya no viejos, sino relativamente jóvenes. ¿Ok? Si algo se puede aplicar en la vida de uno, por favor lo hace. La función visual primaria en realidad es más complejo, porque tiene que ver con la luminancia, lo hemos visto, tiene que ver con la diferenciación espectral, luminancia, iluminación mayor o menor. Diferenciación espectral se refiere a la parte de los colores, la orientación y también el movimiento. De tal manera de que las funciones son sumamente complejas. Y aquí vemos la vía visual, las dos primeras neuronas a nivel de la retina, la neurona 3 en el cuerpo geniculado lateral y sus radiaciones finalmente hasta la corteza visual. Como vemos acá, si bien la visión macular es sumamente estrecha, 6 grados, esto tiene una importancia fundamental porque distribuye mayor cantidad de cuerpo geniculado lateral y una enorme cantidad de lo que es la distribución cortical, porque lo más importante de la visión es la visión macular. En los defectos del campo visual, acá estamos viendo, este es un esquema clásico. En el primero de ellos, lo normal es esto, que ambos campos visuales con un ojo o con el otro ojo se vean completos. En A, por ejemplo, tenemos una lesión del nervio óptico del lado derecho, ceguera monocular derecha. Cuando hay una lesión que está empujando un aneurisma, por ejemplo, a la parte lateral, puede darnos una hemenopsis heterónima bitemporal en este caso, cuando hay una lesión que afecta, por ejemplo, a nivel del quiasma óptico y afecta a las dos vías que se cruzan. En este otro caso en C es porque hay una lesión que está empujando un aneurisma y puede dar una hemenopsis nasal del lado derecho. La lesión en D puede darnos una himenopsia homónima izquierda
porque es la vía del mismo lado y del otro el que se cruza. Y cuando hay una lesión a nivel, por ejemplo, acá puede darnos una cuadrantanosis homónima superior y izquierda, porque está afectando lo que son las radiaciones, pero en un lado. Cuando las radiaciones son afectadas completamente, pues nos dará una hemenopsia homónima y izquierda completa. Ahora bien, cuando las radiaciones salen de la parte del cuerpo geniculado, las radiaciones están muy separadas. Pero estas radiaciones, conforme se acercan a la corteza cerebral, se van juntando para llegar a una sola, cada una de ellas, de los dos hemicampos, a una sola neurona a nivel cortical, el área 17. Y esto hace que las fibras se vayan alineando y se vayan juntando. Entonces, cuando existe una lesión completa de unas radiaciones ópticas, pero próximas al cuerpo geniculado, podemos tener una himenopsia homónima de tipo incongruente. Se llama incongruente porque los dos himenopsias no son exactamente iguales. Pero conforme nos acercamos a la corteza cerebral, una mutilación completa de estas fibras nos darán una himenopsia homónima izquierda, en este caso, de tipo congruente, es decir, los dos hemicampos son más o menos de la misma forma. Eso nos da distancia en el espacio. Los reflejos relacionados con la visión, reflejos de adaptación pupilar a la luz, ya lo hemos revisado en una clase previa. Esto ya lo hemos hecho. El dirigir los ojos hacia un objeto de interés, como es la mácula, la parte en que se tiene que centrar la visión, nos sorprende que pasemos mucho tiempo moviendo los ojos para que los rayos de luz incidan con nuestra fobia, y para que incidan en la fobia y poder tener la capacidad de poder visualizar. Entonces, automáticamente estamos todo el día siempre con movimientos imperceptibles de los ojos para poder focalizar la fuente de luz con la fobia. Siempre es así. Claro que el dirigir los ojos a un objeto de interés cambia también con los años. Este bebé ve estos senos de esta señora con el interés de alimentación. Eso es obvio. Claro que esta misma visión y el interés puede cambiar con los años, pero en fin, bueno, pero lo importante es que siempre estamos dispuestos a dirigir los ojos hacia un objetivo de interés. ¿Okay? El reflejo óculo-cefalogiria ya fue visto en una clase previa. ¿Okay? La regulación de la conducta somostática relacionada al ciclo del día y la noche también lo hemos visto en una clase previa. El sistema auditivo. El oído es un órgano complejo y está constituido obviamente por el octavo par. Tiene dentro del oído interno una estructura que es el caracol, y dentro del caracol tenemos las células sensoriales, que son las células pilosas, así como los conos y bastones en la visión. Acá se denominan células pilosas, y el órgano en sí, como en la visión, es la retina. Acá es el órgano de corte, que lo estamos viendo acá, que está en el caracol, en el oído interno. La audición humana varía entre 20 y 20.000 Hz. Y aquí vemos los campos en los cuales nosotros nos desplazamos. Hay animales que escuchan infrasonidos y hay animales que escuchan ultrasonidos, el delfín, el murciélago, entre otros. Ahora bien, este rango de 20 a 20.000 Hz se da por un periodo corto de vida. Solamente los niños tienen la capacidad de tener este amplio rango. Si en este momento yo cojo un diapasón especial de 20.000 Hz y yo lo hago sonar, ninguno de los presentes escucha. ¿Por qué? Porque ya estamos todos viejos. Solo los niños tienen capacidad de poder percibir la totalidad.
Ustedes deben estar por los 18.000, 17.000, yo por los 15.000 o quizás menos. Pero así es, conforme pasan los años, va disminuyendo esto. ¿Ok? Este es otro esquema del espectro de audición. Acá, como decía, célula sensorial y el órgano sensorial. El aparato auditivo en realidad es muy complejo, está constituido por el oído externo, pabellón auricular, conducto oído externo, el oído medio por la caja timpánica, de la parte externa por el tímpano también, el oído medio por el martillo, el yunque, el estribo, y un oído interno dado por el caracol. Los tres tienen orígenes embriológicos totalmente diferentes, en tiempos más o menos diferentes, porque se juntan para formar un solo órgano, para formar lo conocido. Acá es un esquema y cómo la relación tan estrecha entre la audición y el equilibrio. Entonces acá estamos viendo el oído interno y a nivel del caracol un corte vamos a ver una rampa vestibular, tenemos una rampa timpánica y lo que corresponde al órgano de corte es la rampa media, rampa vestibular y timpánica, tenemos la exolinfa y la rampa media, la endolinfa. Aquí dentro de lo que es la rampa media tenemos el órgano de corte que se sustenta en la membrana basilar. Una cosa interesante que tenemos acá el ganglio coclear o espiral que se encuentra en la columela del caracol. Y no hay un ganglio, son múltiples ganglios que se encuentran ahí, pero corresponde a la neurona número 1 de la vía auditiva. Si agarramos estas rampas y lo estiramos, vamos a ver cómo van a distribuirse, de tal manera de que la forma como el oído tiene para poder captar los diferentes tipos de vibraciones sonoras es gracias a la geometría de la membrana basilar, que es muy estrecha, sumamente estrecha en un extremo y más ancha en el otro, que es esta de acá. Es estrecha, por ejemplo, a nivel inicial y se va anchando a nivel distal. Más o menos el efecto es como, y por un lado está más templado y por otro lado está un poco más suelto. Es como las cuerdas de una guitarra. Si las ajustamos, el sonido es agudo. Si la desajustamos, la ponemos un poco floja, el sonido es más grave. ¿Ok? De tal manera que esto funciona así. Cuando existe un estímulo auditivo viene, impacta contra el tímpano se mueve como la superficie de un tambor, esto hace que se muevan los huesecillos, de esta manera que el estímulo auditivo se transforma en estímulo mecánico puro, es el desplazamiento. Cuando esto impacta a nivel del estribo en la ventana oval, funciona como el tirabuzón, como la bomba para desatorar el inodoro y hace una serie de desplazamiento de la exolinfa que se desplaza tanto por la rampa vestibular como por la rampa timpánica. Este desplazamiento hace que la energía mecánica se transforme en energía hidrodinámica, solamente desplazamiento de líquido. Este desplazamiento de líquido finalmente mueve la membrana basilar, mueve el órgano de Corti y el órgano de Corti se mueve en cizalla. Al movimiento de cizalla, las células pilosas que están con sus hilos dentro de la membrana tectoria se van a desplazar hacia un lado o hacia el otro lado. Hacia un lado se despolarizan y hacia el otro lado se hiperpolarizan, generando la estimulación del mismo y la generación del potencial de acción hacia la neurona número 1. Aquí vemos cómo
como les decía, hacia la base, por esta geometría, se van a detectar los estímulos, las frecuencias altas, agudas. En cambio, hacia la parte externa, como es más ancha y un poco más floja, las frecuencias bajas, los sonidos graves, sonidos agudos hacia la base, sonidos graves hacia la periferia. Ok, aquí está, sonidos graves y sonidos agudos. Ok, que lo podemos ver con diapasones de diferente, digamos, vibración. Acá tenemos el mismo órgano de Corti, la membrana basilar en este punto. Cuando se realiza el movimiento de los líquidos, finalmente se van a desplazar hacia arriba o hacia abajo. Es esto mismo, ¿ve? Se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Y las células pilosas que se encuentran aquí, dentro de lo que es la membrana tectoria, es relativamente fija, y el desplazamiento hace que las células se desplacen hacia un lado o hacia el otro. ¿Ok? Membrana basilaria, unos nombres importantes. ¿Ok? Entonces, cuando se desplazan hacia un lado hay una despolarización y se encargan de poder desencadenar el potencial. Acá adentro podemos ver que existe una larga fila de células pilosas únicas y 3 filas externas. Al igual que los conos, esto es muy sensible a los ruidos altos. De tal manera de que igual antiguamente los ancianos no escuchaban bien. Y era frecuente que el anciano, 70, 80 años, bueno, era normal por parte de la ancianidad de que use audífonos especiales. Bueno, con el advenimiento de la tecnología, el Walkman y no sé cuántas cosas más, ahora todos los muchachos están con sus sonidos ahí. Y para sentir la música en el cuerpo le ponen más sonido. Y le ponen más sonido. Entonces se siente, vibra el cuerpo. Pero no solamente le vibra el cuerpo, les vibra el órgano de Corti y se fatigan estas células y esas células se degeneran. Antiguamente los ancianos eran los que acudían a los otorrinos porque no escuchaban bien. Ahora ya no son los ancianos nomás. Sujetos de 40, 45 años ya están yendo sordos. O sea, es un lío porque todavía un anciano de 75, 80, su expectativa de vida es corta, no hay problema. Pero el de 40, su expectativa de vida puede ser 40 años más. Pero 40 años más con audífonos no va a dar todo lo que da en el anciano. Entonces la situación es complicada. De igual manera, escuchen, pero no tan fuerte. Cuando vayan a una fiesta, que siempre ponen la música muy alta, pónganse tapones en el oído y bailen y estén ahí. Pero no tienen que estar soportando la bulla tan fuerte. Eso tiene consecuencias, de todas maneras. ¿Ok, jóvenes? Sintonización de la frecuencia, como les dije, está relacionada con la geometría de la membrana basilar. Geometría. La membrana basilar es una estructura interesante, 32 milímetros. Y como estamos viendo acá, la distribución es más angosta en la base y mucho más ancha a nivel externo, ¿no? Acá le dejamos para que se diviertan un poco la manera como funciona esto. ¿Okay? Más angosta y más rígida en la base, más ancha y más flexible en la parte externa. Las vías auditivas centrales, neurona número 1 en los ganglios espirales que se encuentran en la columela del oído interno. El axón eferente va a vehiculizarse por el octavo nervio hasta el núcleo coclear ventral y dorsal que está en el bulbo. Desde ahí van a ascender uni y bilateralmente por la vía el tracto lemnisco lateral. Dentro del tracto va a irse, en teoría, por lo menos, neurona 1 acá, neurona 2 acá, y la tercera estaría
en lo que es el tálamo óptico a nivel del cuerpo geniculado medial. Pero esto es en teoría, porque en realidad hay una serie de núcleos que están en la parte interna, como lo que es la oliva superior, lo que es el tubérculo cuadrigémino inferior, entre otros más. De tal manera que la distribución es bilateral. Es decir, si un sujeto tiene hipoacusia izquierda, nadie va a pensar que porque se lesionó el hemisferio cerebral derecho, porque la vía es bilateral. Una hipoacusia izquierda significa que la lesión está en el oído izquierdo y no en el encéfalo, porque la distribución es bilateral. En relación con la corteza auditiva tenemos las circunvoluciones transversas de Hessel, área 41, que están en la parte interna. Hay que abrir un poco la fisura lateral para verlo. Está en la primera circunvolución temporal, pero en la parte interna, área 41, y tiene una distribución somatotópica, de tal manera que en la parte rostral van a estar las frecuencias bajas, ¿ok? Estamos viendo, graves, y en la parte caudal, la parte posterior, son las frecuencias altas, los tonos agudos, ¿ok? Hablemos un poco sobre el sistema vestibular. El sistema del equilibrio también tiene unas células, acá deben de estar apareciendo, acá. Las células sensoriales son las células pilosas, y el órgano sensorial están en la mácula y el utrículo y el sáculo, la mácula del utrículo y sáculo, y las crestas de lo que son las ampollas de los conductos semicirculares, ambos en el laberinto membranoso del oído interno. Acá tenemos las crestas y todo esto que está acá. Entonces tenemos la vehiculización por el octavo nervio. Igual que lo que sucede con la audición, es el desplazamiento de los cilios de las células pilosas lo que finalmente estimula esta célula. ¿Ok? Bien. Aquí vamos a ver cómo estos órganos con otolitos, el utrículo y el sáculo, los otolitos se encuentran acá. En el utrículo y el sáculo se distribuyen de una manera tan especial que permite que las células pilosas se estimulen ante los desplazamientos lineales en cualquier posición. Por ejemplo, acá, en lo que se refiere a uno de ellos, tenemos el sujeto en reposo cuando aceleramos el carro y nos vamos hacia atrás. Entonces, este sistema hace que las células, los cilios, los otolitos por inercia y arrastre, jala la gelatina y con ello jala los cilios y se desencadena la estimulación. Cuando uno frena en el carro, de igual manera, el sistema es exactamente igual. Entonces la aceleración lineal es hacia arriba y hacia abajo en el ascensor. La aceleración es hacia adelante y hacia atrás, y hacia un lado y hacia el otro lado. Aceleraciones lineales relacionadas con el utrículo y el sáculo, gracias a la disposición espacial especial de ambos. ¿Ok? Mácula del utrículo y el sáculo. En cambio, los conductos semicirculares funcionan un poquito diferente. Es la aceleración angular, esa es otra cosa. Aquí, la distribución de los conductos semicirculares es tan especial que localiza los conductos semicirculares en los tres planos. De esta manera, cuando existe un giro, no aceleración lineal, sino un giro de la cabeza, uno de los conductos semicirculares tiene máxima sensibilidad, dependiendo del tipo de giro. De esta manera de que cuando se produce el giro, por inercia, la endolinfa tiende a permanecer en el sitio, y por esta razón arrastra la cresta que está a nivel de la cúpula hacia un lado y hacia el otro.
y las células pilosas con sus cilios se deforman y provoca la estimulación. Entonces acá vamos a ver exactamente igual los conductos semicirculares. Por ejemplo, acá el conducto semicircular superior está en una disposición que está en esta forma, ¿ok? Como lo estamos viendo acá, el conducto semicircular superior. Entonces, esto se va a activar con movimiento de la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Los que no saben leer, acá le ponemos hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Ya, ok. Entonces, el siguiente es el conducto semicircular posterior, como lo estamos viendo acá. Tiene una disposición en esta forma. Entonces, ¿cuál sería la estimulación que haría que se estimule? Si lo giramos para un lado o para el otro. Entonces es movimiento de la cabeza hacia los hombros. A ver, para los que no estuvieron atentos, hacia un hombrito o hacia el otro. No se olviden. En cambio, el último, el conducto semicircular lateral, vean ustedes la disposición. Está así. Entonces el desplazamiento se da como cuando se gira la cabeza, giro la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo no lo puedo hacer mucho por mis años, pero ustedes sí, hacia la derecha o a la izquierda. A ver, no quedó claro, para la derecha o por la izquierda. ¿Ok, jóvenes? Entonces esto tiene que estar diáfanamente claro, no tiene por qué hacerse dificultad. Acuérdense de la distribución de los conductos semicirculares: lateral, posterior y superior. ¿Ok? Y esto hace el mecanismo. Las vías centrales, primera neurona, se encuentran en el ganglio de Scarpa, en el interior del octavo nervio en sí. Vía eferente ingresa a la segunda neurona, núcleos vestibulares en el bulbo, y la tercera, la vía del equilibrio, se va hacia lo que es el tálamo óptico. Del tálamo óptico finalmente ya va a la parte cortical. Entonces, recapitulando, célula sensorial y órgano sensorial, ¿ok? El reflejo vestíbulo ocular, eso ya lo hemos estudiado en una clase previa. Los centros del tronco cerebral para el mantenimiento de equilibrio y la postura lo tenemos acá. También lo hemos revisado en una clase previa en sí, en la parte del tronco un poco y más que nada en la médula espinal. Las vías hasta el tálamo y la corteza van a ascender a lo que es el complejo nuclear ventral posterior del tálamo, y de ahí va a ascender hacia la corteza parietal, área 5, y también a la región de la corteza somatosensitiva primaria 3-1-2, pero la parte que está relacionada con la cara, la parte de la oreja, más o menos aproximadamente. Son los 2 puntos corticales. Muy bien, jóvenes, un gusto haberlos visto, y si tanto les gustó la clase, los espero el próximo ciclo. Gracias. Hasta luego.